Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por hacer parte de esto y porque escribimos juntos una nueva página de este diario. Hoy tengo una gran noticia, les presento a Guillermo Cáez. Yo ahorita le preguntaba antes de prender las cámaras cómo te presento, porque él tiene una hoja de vida bastante amplia y me dio una respuesta que me llegó al alma realmente. Decía, soy un ser humano que quiere servir con lo que ha aprendido y esa es la mejor presentación que puede tener una persona. Bienvenido a este diario, que sean muchas más y gracias porque nos vas a compartir y a regalar muchas cosas de las que has aprendido como ser humano, que te han llevado a otro nivel y que ahorita estás dispuesto a compartirlo con muchísimas personas en el mundo. Bueno, pues Diana, muchas gracias a ti, obviamente al programa, a todos los que nos vean, muchas gracias. Aquí estoy yo, como tú lo dices, un humano como cualquier otro, que lo único que ha hecho es obsesionarse con su trabajo interior para poder servir a otros. Y es que definitivamente esa es la herramienta número uno. Conexión con esa fuente, conexión con nuestro interior, aprender a sentir, aprender a ver más allá, para manifestar, para, como digo yo siempre, que me parece divino ese término, para hacer los sueños de nuestro corazón realidad. ¿Cómo conectarnos con nosotros mismos? ¿Cómo hacer esa conexión? Yo creo que hay muchos caminos. Yo tengo un dicho y es, pues no es mío, pero lo aplico hacia la espiritualidad. Es todos los caminos conducen a Roma. Uno puede llegar a la conexión interior desde muchos lugares. ¿Cómo llegué yo? Es un poco el camino que me lleva a mostrarle a las personas, es mi camino y si esa ruta les sirve. Yo creo que empieza mucho desde el conectarse con las emociones, ¿no? Yo creo que para poder trabajar esos seres tridimensionales que somos mente, cuerpo y espíritu, la mejor forma de poder sostener ese camino es conectarse emocionalmente. ¿Y a qué voy con eso? Es conocer las emociones que está detrás, que está en nuestros vacíos, en nuestros traumas. Tratamos normalmente de alejar y de esconder de nosotros mismos las emociones que son entre comillas malas. Y, por ejemplo, yo ocupo siempre una frase y es yo vivo emocionado. Entonces la gente confunde vivir emocionado con estar feliz, con estar alegre, porque normalmente es estoy emocionado porque me pasó algo bueno. Y en realidad cuando empezamos a conectar con nuestras emociones es vivir emocionados, reconocer la tristeza, reconocer la rabia. Yo, obviamente estamos en televisión y no lo puedo decir, pero reconocer esa parte mala, yo creo que tenemos un poco de el HP eh, en la mitad y también hijos de Dios. Entonces empezar yo creo que el primer ejercicio que uno debiera hacer es reconocerse como un todo, en esa integralidad de emociones, no solo en las positivas, sino en las negativas. Y ver esas emociones como banderitas, como si cuando uno va en el carro le alumbra el botón de la gasolina, pues el botón de la gasolina quiere decir que uno tiene que ponerle combustible al carro o que se desinfló la llanta. Esas emociones van detrás de algo más profundo que no es simplemente me quedé sin gasolina, como si fuera el carro, sino estoy en ira, o tengo rabia, tengo miedo, tengo tristeza. ¿Por qué? Y ahí es donde uno va, ¿cuál es el acto detrás? En la analogía del vehículo es ponerle combustible. ¿Cuál es el combustible que me voy a dar? Entonces, ¿cuál es el trauma que estoy sintiendo? ¿Por qué tengo miedo de aparecer en cámara? Me pasaba mucho al principio cuando empecé a crear contenido, me daba mucho miedo. Y entonces me di cuenta que en ese momento debía trabajar mi aceptación, ¿no? Toda esa herida de rechazo que tenía en mi infancia y empecé a darme cuenta que detrás de eso había mucho más que simplemente, ay, algún día me rechazó de pronto una noviecita, sino que yo soy moreno de piel y desde pequeño yo cuento esta historia, yo no tengo memoria de eso, pero mi mamá alguna vez antes de morir me dijo, tú siempre que llegabas del jardín me decías que no querías ser negro, que hacías para blanquearte. Ay, Y, sí, y es una qué historia lindo. de la que no somos conscientes, pero marcó en mí un patrón de comportamiento sobre la herida del rechazo y la aceptación. Entonces me daba miedo y yo cuando grababa contenido para que me aceptaran, no para aceptarme a mí mismo. Pero reconocer esa emoción e ir a ese niño que le dolió, que un adulto hoy puede entender y decir es un detalle menor. Incluso en el colegio me terminaron diciendo negro y me quedé negro para todos mis amigos de la infancia con mucho dolor, pero hoy reconociendo a ese niño dolido, entonces empezar a conectar esas emociones y ocuparlas para recorrer como si fuera un mapa, ¿no? Para hacer ingeniería inversa, entonces estoy sintiendo tristeza, ¿por qué? Entonces ese proceso como para arrancar es el primero, ¿no? Conectarse completamente con nuestras emociones y usarlas como el mapa de guía
para la ruta hacia qué es lo que debemos trabajar y sanar y reconocerlo, integrarlo y hacernos cargo de eso. Me encanta eso que acabaste de decir, mapa de guía, porque va muy conectado con la pregunta que te quiero hacer. Cada emoción de angustia, de miedo, de ira, de celos, de rabia, esas emociones que a mí me gusta llamarlas de displacer, siempre te dan un mapa de lo que tienes que aprender a trabajar o de lo que tienes que conocer en ti, que realmente es lo que te hace ser inseguro o no manifestar o mantenerte en estado de estrés todo el tiempo. Sí, sin duda. Yo creo que cuando nosotros reconocemos la emoción, normalmente decimos, es que tengo miedo, pero nunca preguntamos miedo a qué. Y lo que pasa es que el sistema también nos ha programado a decir, tengo miedo a las palomas, tengo miedo a los ratones, pero ¿qué hay detrás de las fobias? ¿No? ¿Qué hay detrás de los miedos? ¿Por qué tengo miedo a estar en cámara? ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? ¿Por qué tengo miedo de hablarle a una mujer si de pronto me quiero acercar a conquistarla? ¿Por qué tengo miedo en una entrevista de trabajo? Y entonces ya uno, digamos que identifica el punto en el mapa, como cuando uno está en estos mapas del GPS, uno pone el punto. Entonces yo para venir acá dije, voy a poner la hacienda tal, ¿sí? Yo ya sabía cuál era el punto, que es la señal, esa es la emoción. Ahora, ¿cuál es la ruta que yo debo recorrer para llegar hasta este punto? Es el trabajo emocional que tengo que hacer. Pero eso ya no se hace a futuro como lo hacemos en el GPS, sino se hace con ingeniería inversa. Y es empezando a resignificar. Justamente veníamos en el carro hablando a propósito de resignificar. Y yo creo que lo primero es aceptar. Entonces decir, acepto que tengo un niño dolido. Me pasó a mí en mi infancia, acepté que tuve una infancia en soledad. Y yo creo que todos lo tenemos en algún momento de nuestra vida, que Exactamente. hayamos sanado, muchos hemos hecho procesos, pero yo creo que aquí no hay quien se escape de no tener una herida de niñez, No, ¿verdad? y el trabajo se sigue haciendo, ¿no? Uno hace el trabajo de conciencia, integra la información, pero vas a tener pruebas toda tu vida para seguir ejercitando ese proceso de conciencia. Entonces, devolverte a ese lugar de la aceptación no implica conformarse con el estado de aceptación. Ah, no, es que yo soy así, estoy traumado y ya, y no voy a cambiar, sino desde la aceptación empiezas a resignificar lo que, en qué te vas a convertir. Entonces aceptas a ese niño dolido, a ese niño rechazado, a ese niño humillado, cualquiera que sea la herida que pueda tener uno o incluso más adulto, y desde ahí empiezas a resignificar tu futuro. ¿Yo por qué quería ser visto? Porque yo fui humillado. Entonces ahora que ocupo, ocupo al ego, que era el que me hacía aplacar, me hacía no querer salir a mostrar mi proceso para poderlo mostrar. Entonces puse al ego al servicio, ocupando la misma herida, resignificándola, pero poniéndola al servicio, haciendo mi proceso, aceptando que mis papás me abandonaron. No me abandonaron porque yo sea, no sé, se hayan muerto cuando yo estaba muy joven o me dejaron. Tenían que trabajar, pero ese niño no entendía. Entonces reconocerme y abrazarme a mis 6 años y decir, pucha, sí, yo tuve una infancia muy sola y en realidad fue triste. Y yo me había creado la idea de que mi infancia era feliz. Y entonces ocupé esa memoria celular y esa memoria de la emoción para devolverme a ese niño para sanarlo. Y desde ahí cambiar mi patrón de comportamiento. Porque todo es posible de lograr. La persona tiene sueños, los sueños de su corazón, Ujú. y no logra manifestarlos muy fácilmente, es porque realmente no ha tenido la oportunidad de sanar estas heridas y al mismo tiempo no ha conectado consigo mismo, sino que vive como en piloto automático. A mí me encanta este tema porque yo creo que la manifestación viene, cuando uno sana sus emociones, como que se quita el velo, ¿no? Como si quitaras la neblina y dices, ah, bueno, ya puedo ver al menos. Ahora, ¿qué quiero ver? Y el que quiero ver ya empieza desde la sanación de las energías. Y ahí vamos a hablar de energía femenina y masculina. Y la energía femenina y masculina mucha gente la habla con mucha simpleza, como partiendo de la base que simplemente son dos energías. Y en realidad esas dos energías están divididas en dos internamente, ¿no? Son como un plano cartesiano. Y entonces cuando uno pone la energía femenina y masculina en perspectiva, como que le hace un zoom, se da cuenta que tenemos un femenino espiritual y un femenino material. Tenemos un masculino espiritual y un masculino material. Cuando vemos el ciclo de manifestación está trazado sobre esas energías. Entonces, para explicar, el femenino espiritual es el que dice, este es mi propósito, esto es lo que yo anhelo, ¿cierto? Es lo que me mueve. Exacto. Y de ahí, para que yo pueda
pasar a, digamos que a algo, paso al masculino espiritual, que el masculino espiritual es el que pone el método, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer. Y luego pasa al masculino espiritual, que es el que se va a la acción, que es el que sale y hace el propósito, el método, lo ejecuta. Y luego viene el femenino material, que es el femenino terrestre, también se conoce, que es el que disfruta. Entonces, si nosotros no sanamos cada uno de esos aspectos de nuestra energía masculina y femenina, pues no vamos a poder manifestar, por más de que nos sentemos a decir, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro. ¿Cuál es el propósito? Entonces, ¿cómo sano mi propósito? Desde el merecimiento. Antes de que pasemos al método, cuando tú le preguntas a muchas personas, si estás en un taller, me imagino, con personas que te consultan, ¿cuál es tu propósito? Yo estoy segura que, como yo alguna vez en mi vida, se quedan mirando hacia arriba y no tienen ni idea, porque a veces ni siquiera sabemos a qué vinimos a esta tierra. ¿Cómo empiezas a estar seguro de cuál es el propósito que vienes a hacer aquí? Mejor dicho, yo lo entendí de esta manera para explicarlo mejor. Yo entendí que todos tenemos un propósito común. Es decir, como humanidad tenemos un mismo propósito y además tenemos una misión, que es diferente cuando la gente habla, no, es que no he encontrado mi propósito de vida. No, sí, el propósito de vida es sanarse, morirse mejor de lo que nació. Ese es su único propósito de vida. ¿Cuál es el camino que recorra? Pues Evolución. para eso, exactamente, Evolución. Y ahora, ¿cuál es la misión de vida? Que es ya el qué hacer con mis dones. Después de haber identificado mi propósito, que es la sanación, yo puedo identificar mi don. Yo lo acuño en una frase para mí. Antes mi ego me servía y ahora yo puse a mi ego al servicio. Y es una gran diferencia entre unas y cosas, pero todo está detrás de las emociones. ¿Cómo descubro mi propósito? Sana emocionalmente, porque tengo un velo. Si yo no sano mis emociones, no voy a poder ver mi propósito, porque simplemente voy a estar en el 3D entendiendo que el propósito es tener más dinero, que lo único es tener más carros, estar más bello, más esbelto, tratar de retroceder la vejez. Pero cuando te quitas el velo, que es cuando sanas tus emociones, dices, ahora sí puedo ver mi misión, y mi misión puede ser trabajar y rescatar almas, animales, porque esa es mi misión en la vida. Lo haces con todo tu ser, mientras el ego es cuando te estás poniendo las máscaras para tapar esas heridas de la infancia. Exactamente. Y el trabajo de morir es quitarse todas esas máscaras en el camino. ¿Cuántas te vas a quitar de ahí a que te mueras? ¿Cuántas del ego te vas a quitar? ¿Cuántas del dolor? ¿Cuántas de todas las que hay para ponerse la misma arrogancia? Todo lo que pasa detrás de esas máscaras, que cuando creamos personajes, a mí me pasó, yo además soy de profesión abogado y sigo ejerciendo todavía como abogado. Y yo creé un personaje y estaba tan enamorado de ese personaje que el día que entré en crisis y casi me intento suicidar, lo que más me dolía era matar el personaje, no morirme en gran parte, porque estaba tan aferrado a mi ego a ese personaje que no era mi propósito ni mi misión de vida. Es funcional porque lo hago con agrado, lo agradezco a Dios porque tengo una profesión que me permite vivir como yo quiero vivir, en las condiciones que yo quiero vivir, pero ocupo la sanación de mis emociones para ir ya al proceso de manifestación y conexión, para conectarme y reconocer por qué estaba herido mi merecimiento en ese propósito en el femenino espiritual. Cómo estaba herido mi masculino, que no era capaz de oír al femenino que tenía un propósito para ejecutar un método. Y cómo estaba además de dañado ese masculino, que cuando lo llevaba a la acción ni siquiera oía el método ni el propósito. Y cómo estaba de dañado mi femenino espiritual, que tampoco tenía la capacidad de disfrute, porque por más de que tenía muchas cosas, no lograba disfrutarlas. Entonces, en general, toda mi energía en ese compuesto estaba dañado. Ahora empezar a trabajar el propósito. El merecimiento viene de la niñez. Entonces, ¿cómo trabajo el merecimiento? Y ahora, mira la diferencia. Antes trabajabas por reconocimiento, ahora trabajas desde tu ser para ayudar a otros a reconocerse. Mira qué bonito eso. Y por ejemplo, el trabajo que yo hago puntualmente es el trabajo desde la sombra. Entonces yo le digo a las personas, yo soy la sombra, yo soy el espejo de su sombra. Porque yo viví mucha vida en excesos, en adicciones, adicción al sexo, en incumplimientos conmigo mismo, sobrepeso. Ya yo he vivido tantas cosas que entendí que la vida, ese fue el curso que me mandó a hacer. Alguna vez me preguntaba, pero yo ¿por qué me estoy queriendo morir? O sea, porque estoy en un piso 23 queriéndome lanzar de la ventana con una pierna afuera. ¿Cuál es el propósito de esto? Y
cuando empiezo ya todo el proceso de sanación, porque el proceso espiritual al final es desde que nacemos, no desde que sanamos, y empiezo a entender que ese fue el curso, esa fue la maestría que me pusieron a hacer para poder poner al servicio esa experiencia a otros. Para que le puedas ayudar a otros y para compartir esa luz desde tu propia oscuridad. Y sobre todo, claro, desde la empatía. Entonces, si yo le voy a hablar a alguien de matrimonio, pues tengo 2 divorcios, entonces ya pasé por ahí, tengo 2 experiencias de las cuales puedo compartir mi experiencia. Si voy a hablar de suicidio, pues es de suicidio. Estuve en el suicidio, en la depresión he estado, en las adicciones a las drogas he estado, en la adicción al alcohol estuve, en la adicción al sexo también estuve, por propósito de vida. O sea, entiendo hoy que esa historia la convertí en el libro y el manual para poderle decir a la gente, venga, yo le cuento cómo es la sombra. La convertiste en fortaleza. A mí me parece lo máximo el buceo y de las primeras clases eran teóricas, entonces me daban libros y me ponían a ver videos, pero yo no hago nada si solo me quedo con la teoría y no voy a la práctica, no voy al océano o a la piscina, primero que todo a bucear o a hacer esas prácticas. Lo mismo es esto, no sirve de nada que te leas 1000 libros, que asistas a 1000 seminarios, pero si tú no tienes la experiencia de haber pasado por esos momentos, pues es muy delicado que empieces a hablar con otros de esos temas. Porque todo es posible de lograr. Y vamos por el método, ¿cómo sanas el método? Ya pasamos del propósito, que es el femenino espiritual. Ahora vamos a pasar al masculino espiritual, que es el método. Entonces, el método, ¿cómo sano la energía masculina? La energía masculina, en mi caso, yo la sané desde el reconocimiento de mi linaje. ¿Qué pasaba en mi linaje? Yo reconocí un linaje al cual amo y valoro la historia de mi papá, de mi abuelo, pero fue una historia de hombres abusadores de mujeres, hombres que fueron infieles con sus parejas, hombres que incumplieron sus acuerdos, que nunca protegieron y nunca proveyeron. Entonces, entender que el método solo lo puedo encontrar desde que empiece a sanar mi energía, y para los hombres empieza desde la energía sexual. Y la energía sexual, ¿cómo la sanamos desde el punto de vista práctico? Es instintos. ¿Cómo dominamos los instintos? Entonces está uno ante una mujer muy guapa que la versión de Guillermo de hace unos años hubiera querido pensar que hacía de todo con ella, ¿sí? Porque es así como tenemos mal entrenado el masculino. Entonces empecé a dominar, por ejemplo, mi algoritmo. ¿Qué hacía yo? Yo cuando estuve en la crisis abrí un Instagram nuevo, que es desde el que ahora trabajo, y lo primero que me salió muchas mujeres en vestido de baño, semidesnudas, y todo eso alimentaba un poco el instinto. Entonces empecé a entrenar mi propio algoritmo para que me muestre lo que yo quiera que me muestre, no lo que me quiera mostrar. Eso es lo primero. Lo segundo es entrar como en modo monje. Entonces yo llegué al punto del ejercicio de, pues, no autoestimulación. Entonces 0, yo acabé completamente con la autoestimulación, no ver pornografía, no llevarme y hacer, en vez de dejarme llevar el de impulso, es hacerme cargo del impulso, y luego ya lo pasé al plano físico. Y entonces en el plano físico empecé a decir que todas las mujeres que veía a mi alrededor eran mi hija. Yo tengo una hija de 16 años. Entonces, ¿cómo miraría yo a mi hija? Entonces yo a mi hija no la miraría con deseo y con la idea de poseerla, sino con la idea más bien de protegerla, de sanarla, de consentirla. No porque uno pase pues con cada mujer y le diga, ay, hola, ¿cómo estás? Sí, pero sí con ese propósito de mirada. Y cuando pasé a ese propósito ya lo empecé a volver automático. Entonces cada que pasaba una mujer yo decía, uy, Dios, sí, no, ay, Dios, qué tentación. Entonces ya decía yo, ¿cómo miraría a mi hija? Dominabas tu instinto, ¿Cómo? porque lo entrenaste. Exacto. Y eso es algo que hay que contarle también a la audiencia. No se trata que porque uno lo haga la primera vez ya va a pasar automático. Eso es un trabajo El constante. patrón se va a repetir, e incluso después de muchos años que llevo haciéndolo, a veces se repite y tengo que volver a enganchar y decir, hey, ¿qué pasó? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Pero así ¿Para es dónde todo, va? Guillermo. Exacto. Así es como cuando aprendemos un idioma nuevo, repetir, repetir De y acuerdo. repetir para grabarse el tiempo, los verbos, las palabras y una cantidad de cosas. Y ahí es la clave de la sanación emocional, que es lo que nos permite ser consistentes en los procesos. Si yo quiero ser consistente en el ejercicio, en mis finanzas, en mi trabajo espiritual, si yo sano mis emociones, voy a poder postergar la recompensa.
si no sano mis emociones voy a querer recompensa inmediata. Entonces por eso voy a Instagram y busco mujeres que me despierten ese instinto, voy a la pornografía, voy a la autoestimulación, pues en el caso sexual, porque quiero el impulso rápido. La demora lenta es poder congregar esa energía, sanarla y poderla disponer para crear, si tiene una pareja con esa pareja, pero para ya empezar como en ese propósito de sacarlo al 3D. Exactamente, esa energía toda dirigida para crear y manifestar, pues eso es una cosa loca. Eso es poderosísimo, Claro. poderosísimo. Y desde ahí uno empieza a entender cómo empieza el círculo. Y luego viene el disfrute. No, es que eso tan bueno no dan tanto. Entonces, no, bueno, después viene la acción, ¿no? Entonces viene el miedo a la acción. ¿Desde dónde viene el miedo a la acción? Entonces, si yo tengo un masculino que no está sano, estoy seguro que cuando salgo la embarro, ¿no? Como iba a decir una grosería. Y cometo un error. Entonces voy a cometer un error. ¿Por qué? Porque no me oigo, no oigo mi intuición, que es ese femenino espiritual. No tengo la capacidad de hacer un método que oiga este femenino espiritual. Entonces lo que pongo a la acción es normalmente, si me va bien en la vida, voy y celebro y me pego una borrachera y salgo y hago pendejadas, porque la gente cree que solo hace pendejadas desde la equivocación o desde el error. Y uno hace muchas equivocaciones desde la misma alegría y desde la euforia. Y entonces poner ese masculino en control para que tenga la acción, pero para oír el femenino. Y para oír el femenino hay que sanar el linaje femenino, para poder ver a una mujer y entender que su punto de vista es válido desde el 3D, y como la intuición es femenina, entonces poder oír mi femenino. Entonces por eso los instintos son claves, porque entonces ya dejo de poseer a la mujer y ya la empiezo a ver y la empiezo a oír. Ya no es un objeto sexual de posesión del hombre. Y entonces ya puedo oír mi intuición. Y el último, el disfrute, que ya es ese recorrido sano, empieza a decir, ahora sí, lo que yo tenía como propósito me lo merezco. Viene y llega a mí y lo disfruto porque estoy sano, porque lo trabajé, porque tiene propósito, porque tiene una idea. Aquí dejamos muchos temas abiertos, Guillermo, Sí, sí. y espero que pronto nos veamos, porque de verdad que me quedaron muchas preguntas Cuando que me digas, hacerte. aquí estoy. Esta es tu casa de hoy en adelante. Ay, muchas gracias. A ustedes besotes y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Gracias por acompañarnos y gracias por abrir su mente y su corazón. Chao.